Muy buenas tardes a todos y todas. Les agradezco en nombre de la Biblioteca Nacional y en el mío propio y sobre todo en el nombre de la familia de Hugo Correa Luna y de toda la gente que lo ha querido y admirado mucho y conserva su recuerdo en el mejor lugar posible. Les agradezco que se hayan hecho masivamente eco de esta convocatoria. El ciclo nació para rescatar a escritores poco leídos, olvidados, y también para homenajear a escritores que se nos han ido demasiado pronto. Escritores y escritoras, por supuesto, en particular poetas, porque este es un ciclo de poesía como su nombre lo indica. También tiene otro eje que está dedicado a relevar, y lo venimos haciendo desde el mes de abril, las publicaciones que los propios poetas y la gente vinculada a la poesía, músicos, artistas visuales, intelectuales, críticos, han hecho en torno a la poesía. Y tiene un tercer eje que tiene que ver con la actualidad. Yo diría que hoy un poco en el homenaje que hacemos se juntan esos tres ejes, porque el querido Hugo Correa Luna, nacido aquí en Buenos Aires misma en 1949 y fallecido, como decía, demasiado prematuramente en el 2020, en uno de los momentos más difíciles de la pandemia, cosa que además, entre otras cosas, impidió que muchos pudieran despedirlo como querían y como él se merecía. Ha sido un narrador finísimo, proteico, inesperado, que saltaba de una a otra baldosa de la narrativa en función de lo que la necesidad de ese propio germen de texto le proponían y no al revés. No era un escritor de narrativa que tenía un a priori, sino que más bien se entregaba hospitalariamente a lo que el impulso de escritura le exigía o le proponía. Y así es como publicó 4 novelas, El enigma de Herbert Hjortzberg en 2005, en España, gracias a la generosa mediación de Eduardo Hochmann, La pura realidad en 2007, yo tuve el enorme honor de publicársela en Losada, Los árboles en 2017, donde ahí hubo también, discúlpenme la autorreferencia, pero me pidió muy generosamente que escribiera lo que nos pusimos de acuerdo que fuese un epílogo, ya que un prólogo para una novela de esas características, los que la han leído saben por qué, con un enigma que es bastante crucial y que se devela al final, no convenía adelantar nada antes de la novela misma. Y luego 11 campanadas a medianoche, publicada en 2018. Pero Hugo fue también, y esa es la maravillosa excusa que nos permite incluirlo en este ciclo, un poeta notable, del que yo ignoraba todo hasta hace unas pocas semanas, cuando Vicky Bosquiroli, su compañera de vida, se acercó a consultarme si era posible hacer un homenaje aquí en la biblioteca. Ni ella ni yo pensábamos en el ciclo. Cuando nos pusimos a conversar, descubro que para mi ignorancia, Hugo tenía un hermosísimo libro de poemas, que fue lo primero que publicó en 1989, Andado Poesía, y muchos más poemas inéditos que luego fueron rescatados en uno de los volúmenes que presentamos hoy, póstumamente. Un libro que se llama La voz desanimada, publicado por Paradiso, pueden adquirirlo aquí mismo, y que reúne lo publicado en Andado Poesía y todo un conjunto de poemas de los que vamos a hablar hoy con Daniel Ponce y con toda la mesa en general dentro de un ratito. Y además un libro de relatos, alguno había salido publicado en alguna revista, pero los tres están vinculados entre sí porque tienen un lazo que los une a través de sus protagonistas y de las situaciones y de la escritura misma, Pequeños animalitos, que acaba de publicarlo también póstumamente la editorial Dávale Arroz. También pueden adquirir ese bello ejemplar aquí. Y por si faltara poco, y creo que eso explica en buena medida la presencia numerosísima de amigos y alumnos y alumnas y amigas de Hugo, es que fue un gran maestro de literatura. Un maestro en el sentido más profundo de la palabra, ¿no? Lo dice hermosamente Américo Cristófalo en un testimonio que yo permití incluir aquí
recortado, ¿no? Dice, fue un maestro. La palabra maestro no tiene aquí ningún matiz de ocasión. Quiere reunir, y Hugo sobradamente reunía, la cualidad no solo de un saber que se ofrece, sino además la generosidad, la alegría y amistad, que son las circunstancias, el vehículo amoroso del maestro. Con Hugo uno aprendía a escribir o liberaba aquellas cosas que en la escritura de uno estaban obturadas, confusas, dispersas. Y también y sobre todo, como todo buen escritor, uno aprendía a leer y a releer. Y a través de esas operaciones, de esos oficios, de esos intercambios, lo que transmitía Hugo era una bonomía, una generosidad, una grandeza, una sencillez, una modestia y una calidez que vamos a extrañar siempre. De modo que para mí es un honor presentar a la mesa de hoy. En el apuro yo he perdido los apuntes que me habían mandado con sus datos, me van a perdonar por no presentarlos oficialmente. Ana Alvarado, que desarrolla un trabajo notable vinculado, como ustedes saben, al teatro de objetos. Daniel Ponce, poeta él mismo y docente de larga trayectoria, y su compañera de vida, como ya dije hace un rato, Victoria Boschiroli, lexicógrafa, y que conoce a Hugo y estuvo con él, conoció a Hugo y estuvo con él durante más de 30 años. Los dejo entonces con la palabra de Vicky, que nos va a dar su personalísima impresión irreemplazable acerca de Hugo. Muchas gracias. Buenas tardes. No, Guillermo, no voy a hablar de Hugo, porque creo que todos saben más o menos acá. Si están acá, están porque son familia de Hugo, amigos de todos los momentos de la vida de Hugo, lectores de Hugo, compañeros de Hugo afuera del jardín, vecinos de Hugo, no sé qué otra palabra, y sobre todo, y muchos de ustedes, talleristas de Hugo, ¿sí? Pero lo que sí quería hacer, hijas de Hugo también, ¿no? Están ahí. Sí quiero contar es por qué decidimos hacerlo acá. Por supuesto, primero que nada, agradecer la generosidad de Guillermo de hacer la reunión acá, ¿sí? Reunión, no sé si decirle reunión, homenaje, encuentro, juntada, no sabía qué nombre ponerle, porque homenaje no sé si a Hugo le gustaba mucho, pero era lo que teníamos que poner, no le podíamos decir de otra manera, porque la solemnidad mucho no le cabía, ¿sí? Pero creo que hubiera estado con el bigote todo desplegado, si viera este momento acá, cómo nos logramos reunir todos juntos. Cuando murió Hugo, con las chicas, bueno, en el peor momento de la pandemia, pensamos, bueno, ¿cómo nos juntamos? ¿Sí? Porque queríamos que nos juntáramos. Y dijimos, bueno, pensamos en las cosas que, bueno, aunque es un lugar común que a uno le gustaría hablar de la voluntad del difunto, ¿sí? Pero pensamos en el deseo del qué le gustaba, ¿sí? ¿Qué le gustaba? Las presentaciones le encantaban, las presentaciones eran una cosa que les fascinaba, ¿sí? Yo reconozco que no soy tan afecta a las presentaciones porque spoilean y a mí soy una lectora que no me gusta que me cuenten el final y muchas veces pasa eso. Entonces dije, no, pero él sí le gustaban. Entonces dijimos, vamos a hacer una presentación. Para que haya presentación tiene que haber libro, ¿sí? Y los dos libros, uno era un libro pendiente, Pequeños Animalitos, de hace mucho tiempo. Ahí no cumplimos su voluntad porque Hugo le había cambiado el nombre. Originalmente era Pequeños Animalitos, no se lo cuenten, porque, pero originalmente era Pequeños Animalitos. Gaby Resnick va a dar testimonio de ello. Luego lo cambió a Lo que nunca se sabe, pero cuando Eduardo Jiménez de Dávale Arroz gentilmente, generosamente dijo, voy a publicarlo,
descubrimos que había una novela que recientemente se llamaba Lo que nunca se sabe. Había un tercer nombre que ya me lo olvidé otra vez, que no nos gustaba. Y dijimos, bueno, acá sí, vamos a ponerle el nombre, el verdadero nombre de los Cayoba, que es Pequeños Animalitos. Y la voz desanimada, descubrí justamente como Guillermo, que mucha gente desconocía, Andado Poesía, que fue un libro de poemas, que fue la primera vez que fui a una presentación yo, que los que estuvieron recordarán porque en un momento le tiraban agua encima a Hugo por uno de los poemas, hizo una performance ahí, ¿no? Mucha gente no lo conocía, no sabía esa faceta, y entre sus papeles encontré lo que publicamos junto con Andado Poesía, la segunda parte, la de los retratos, que yo no sabía que existía directamente, o sea, lo encontré entre sus papeles, y dijimos, bueno, sale todo junto, ¿sí? Así que ya teníamos la excusa para la reunión, la presentación como a él le gustaba. Lo soñamos originalmente y varios lo saben, con choripán. Pensábamos, esto tiene que ser con vino y choripán, porque a Hugo eso hubiera culminado su máximo deseo. Todos sabemos que él choripanero era, ¿sí? Y era manifiestamente choripanero. Por eso este ámbito creo que le hubiera gustado bastante también. Pero se complicaba, ¿no? Presentación, choripán, vino va a haber, por favor, los invito a todos a tomar el vinito a continuación. Y bueno, entonces fuimos gestando de a poco, fue difícil porque duró demasiado la pandemia y tardamos en que estuvieran los libros y queríamos que estuvieran todos los libros. Y queríamos que fuera en el lugar adecuado, y este mejor lugar, Guillermo, creo que no puede haber, ¿sí? Y bueno, no imaginé que iba a venir tanta gente, voy a decirlo, no lo imaginé. Sabía que había mucho deseo de venir, era difícil porque es un día de semana, es miércoles, o sea, y esto nos venía bien a las chicas y a mí, pero, y a los presentadores, pero no sabíamos. Entonces, y bueno, Ana va a hablar de Pequeños Animalitos, y quiero decir por qué están Ana y Daniel acá, ¿sí? Ana, Hugo, volviendo a los deseos de Hugo le insistió muchas veces para que presentara sus libros, ¿sí? En diversos motivos, y Ana no podía. Y Ana misma estaba un poco sorprendida de por qué Hugo insistía en que Ana presentara su libro. Y había dos razones. Una, porque Hugo quería cubrir el cupo femenino siempre. Dijo, presentarlo tiene que ser varón y mujer. Entonces tiene que haber, hoy va a estar desparejo el cupo femenino cuando vengan los lectores, pero tienen que estar los dos. Eso uno. Ana Alvarado es la hermana de Maite Alvarado, y como gran parte de ustedes saben, Maite fue la gran amiga, compañera de taller. No sé cuántas cosas puedo decir de la relación entre Maite y Hugo. Y entonces, estando Ana acá, está Maite acá también. Y además yo creo que Pequeños Animalitos te casa mejor que ninguno de los otros. O sea, ese es para vos, ¿sí? Y Daniel, creo, no digo que era el único o el mejor, pero su gran interlocutor en poesía, ¿sí? No sé si alguna vez se reunieron y no hablaron algo de poesía. Es histórico. Daniel y Ana me anteceden en la historia de Hugo, ¿sí? Yo vine después. Entonces hay cosas, acá hay con muchos de ustedes que cuando trato de hacer memoria no sé en qué momento entraron en la vida de Hugo, pero muchos entraron antes que nosotras tres, ¿sí? Así que también queríamos que estuviera el testimonio de Altri Tempi, ¿sí? Que para muchos que hicieron taller, muchos que ya son de los últimos 15 años de Casa de Letras y demás, no, es una novedad, ¿sí? Después además van a leer parte. Bueno, Guillermo es también un histórico, como él mismo lo señaló, editó La Pura Realidad, epílogo Los Árboles, o sea que viene y en 12 campanadas no tuviste nada que ver, ¿o sí? ¿O ibas a tener que ver? Iba a estar en la presentación y no pudo estar, así que, o sea, tenemos una larga historia.
Van a leer posteriormente poemas y un cuento. Poemas va a leer Manzanal, Gustavo Manzanal, amigo de Daniel, y me parece muy importante que esté porque también a Hugo le gustaba que hubiera algún evento performativo en sus presentaciones. Gustavo es actor, un gran actor, y tenía el deseo de leerlo. Eso me parece maravilloso. Eduardo, otro que viene de antes, sí, y que incluso presentó Los Árboles, cantó PRI, entonces va a leer otro poema. Gaby Resnick va a leer un cuento, no voy a contar la historia, ella va a contar por qué lo cuenta ella. Creo que en representación... Un fragmento, va a leer un fragmento de... Sí, porque es un cuento largo. Un fragmento de Pequeños Animalitos, también en representación de Analía Reale, que no sé dónde está Ana, que era la otra depositaria histórica de Pequeños Animalitos, ¿sí? Bueno, y creo que ahí estamos todos los que vamos a participar. También hubiera querido que participara, porque le gustaba esta cuestión performativa a Hugo, el Tape Rubín, que escribía sus letras, trabajaba sus letras, como dicen en taller, trabajar el texto. Bueno, trabajaba sus letras con Hugo. Y no pudo estar el Tape, me mandó un textito. Y lo voy a leer porque me parece que representa a esa pata de la escritura de Hugo. Digamos, parte de la escritura de Hugo era el taller, no era el taller y la escritura. El taller era la escritura. El taller, durante años incluso no pudo escribir mucho, pero escribía en taller, algo que yo no sé cómo lo hacía, porque ustedes iban a taller con él, yo no. Yo nunca hice taller en la vida, así que no. Escuchaba a lo lejos, leo sobre eso. Hugo tuvo la intención, en un momento me dijo, tengo la intención de escribir un libro, pero creo que el taller, sobre taller, ¿sí? Y ustedes lo sabrán, tiene un carácter oral, o sea, ¿puede existir un libro de taller? No, el taller era lo que pasaba cada vez que se juntaban con un texto, ustedes y él con ustedes, y de lo cual muchos de ustedes además dan taller, así que no sé de qué estoy hablando, porque no, para nosotros taller era algo que pasaba en el cuarto de arriba, ¿sí? Y que tenía un cuarto de la casa hecho especialmente para taller, ¿sí? No, el cuarto se hizo para taller. Así que es parte de nuestra vida, pero de una parte curiosa de nuestra vida. Bueno, voy a leer lo que dijo el Tape y ya te dejo a Daniel. Guillermo, ¿Daniel es el siguiente o Ana? ¿Quién? Bueno, como vos quieras. Bueno, que hable primero Ana. Bueno, leo el texto que creo que en representación de toda la gente de taller. En nuestro primer encuentro, Hugo me dio un pequeño fragmento de Chandler para introducirme en algunos conceptos generales. Esto lo deben reconocer más de uno. El texto trabajando en forma de red, la posición de narrador, el uso de figuras literarias. A mí me gustaba más Hammett, y dogmático y cerrado como era en esos años, mucho más que ahora, sentí una ligera decepción, como si a un hincha de Independiente le mostraran golazos de Rubén Paz. Sin embargo, me entregué a su sugerencia y a través de la lectura guiada de ese breve texto se me abrieron las puertas del territorio por el que sigo caminando. Hugo fue mi gran maestro. Gracias a su enorme capacidad, su inmenso corazón, su habilidad para transmitir, su sapiencia, compartimos muchas horas de búsqueda, asociaciones inesperadas, lecturas, ejercicios. Mis trabajos empezaron a crecer en profundidad y eficacia y todo eso se lo debo a él. Sentía sincera satisfacción al leer un trabajo terminado y siempre sus observaciones eran lúcidas, yendo al hueso del asunto. Creo que compartíamos miradas similares y disfrutábamos esas coincidencias. Me parece que fue Mariano Fisman quien me recomendó ir a verlo, también mi hermano Eduardo, y les quedaré siempre agradecido porque haber pasado por la experiencia de estudiar con Hugo, ellos estudiaban, tengo que decirlo, estudiaban las letras, estudiaban las figuras retóricas, efectivamente. Fue justo lo que precisaba para creer que podía producir textos para mis músicas. Un fuerte abrazo a todos y todas, y gracias Vicky por organizar este evento, yo diría gracias Guillermo. Bueno, muchas gracias. Bueno, he ido rescatando, haciendo una reconstrucción de las fichas de quienes hoy nos acompañan.
porque por una cuestión administrativa, organizativa que surgió a último momento, no pude volver a mi oficina a buscar esos textos. Pero aquí tengo. Victoria Bosquiroli, a quien acabamos de escuchar, conoció a Hugo Correa Luna cuando era una chica de letras, así dice ella misma, a fines de la década de 1980. Se casaron en 1993, tuvieron 2 hijas, Emilia y Juana, aquí presentes. Es docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en el IES en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, además de lexicógrafa, como yo les había mencionado, y ocasionalmente traductora. Ana, cuando quieras. Después voy dando los otros. Muy bien. Bueno, voy a leer. Hace unos años, como contó Vicky, Hugo me pidió que participara en la presentación de una de sus novelas. No pude porque viajaba en esa fecha. Supongo que la querida Vicky lo recordó y me llamó por eso a ser parte de la presentación de este genial libro de cuentos. Y escuché que Guillermo le llama relatos, así que les voy a decir relatos. Pequeños animalitos. En aquella oportunidad yo me pregunté por qué Hugo me convocaba para eso y tenía el secreto terror, que hoy se me fue confirmado, que fuera para representar a mi hermana Maite, que en este rol hubiese estado mucho mejor que yo, obviamente. Pero conociendo a Hugo me pareció que no, que quizás habría algo más. Yo fui titiritera muchos años y sigo cerca de ese lenguaje y del teatro de objetos. ¿Querría Hugo que hubiese títeres en su presentación? No sé. Pero encontré una dedicatoria que me escribió en un volumen de su libro de poesías Andado Poesía y que dice así: para Ana, estos animales, estos bichos que a veces son nuestros titiriteros. Unos grandes abrazos, Hugo. Ah, bueno. Un capítulo de ese libro de poesía se llama Bestiario en el jardín y cada poesía está escrita a partir de un animal, un insecto. Esto aclaró todo, es el destino el que me pone en este lugar. Para Hugo los bichos y los titiriteros eran miembros de una misma familia. Este libro cuenta también con un prólogo que escribió y que me gusta mucho y que creo que viene a cuento de la presentación del libro que me toca presentar. Voy a leérselos. Parecemos dominar la naturaleza, valernos de ella para fabricar con sus secreciones una segunda naturaleza a la que es dócil la primera. Sin embargo, no deja de confundirme y alegrarme la idea de que no es tan así, de que el mundo continúa su propia marcha y, piadoso, nos concede una escena, una simulación, que consiste en que creamos en ese dominio. Así de observadores pasamos a ser observados y, cuando la obra termina, cuando se ausenta nuestro gesto de amo, cuando ya no estamos presentes, esa naturaleza goza con nuestras propias reglas, sigue su juego del que ya no participamos. En esa concesión hay piedad, pero también temor. De ahí el ocultamiento. Fuimos sus cómplices cuando éramos niños y no estaban nuestros padres. Ese temor es el de contrariar nuestra soberbia, nuestros caprichos. Pero hay dos seres que desafían la mirada del hombre y le insinúan continuamente el doble juego. Por lo menos las antenas de la cucaracha que vemos acechar en los resquicios de la cocina presagian con claridad el desarrollo de una comedia a la que nunca asistiremos. Lo mismo ocurre con el gato, que nos mira sonriente, frunce los ojos con burla, se hace acariciar y permanece, sin embargo, secreto y distante, apresándonos con su ironía. Ese modo de pensar algunas cosas es uno de los trayectos elegidos para escribir estos poemas. El lenguaje padece de las mismas condiciones, no es dócil, es esquivo. La poesía menos pretenciosa se entrega a la naturaleza secreta del lenguaje, a esa primera naturaleza para dejarse decir por ella. ¿Esa es el arma o el camino por el que podemos regresar a la primera naturaleza, a la primera mirada? Después de todo, nombrar al sapo, a la mariposa, a la mesa, es volverlos hombre, pero también es reunirlos con lo que ellos tienen de hombre, o mejor, con lo que tenemos de sapo, de mariposa, de mesa. Hugo Correa Luna. Sí, oye.
Sí, maestro. Bueno, el libro Pequeños Animalitos está conformado por 3 relatos y es su único volumen de cuentos, según tengo entendido. Y tiene una nota final sobre el origen. En esta nota aparece la pregunta sobre si existe o no la literatura argentina, puesta en las voces de intelectuales que debaten frente a unos tragos, y es en esa reunión en que el mismísimo Hugo asegura que sí. Y yo le creo. Existe la literatura argentina y Hugo Correa Luna forma parte de ella, junto a aquellos a los que cita, refiere o desafía a jugar, como Borges, Saer y Aira, por ejemplo. Hugo es un escritor argentino del siglo XX, digo yo, y como tal se pregunta sobre la identidad, la inmigración, lo criollo y el paisaje que los contiene. Hace unos años recomendé a un amigo actor que fuese al taller de escritura de Hugo, o taller de narrativa, como ustedes quieran. Obviamente porque era muy bueno en ese rubro, un maestro, como se dijo acá. Pero además le dije porque cumple con la expectativa que se hace cualquiera de un escritor. Tiene cara y actitud de escritor, anteojos, mucho sentido del humor, va a estar rodeado de muchos libros, va a abrirte infinitas referencias literarias y culturales ante cada párrafo que escribas. Y lo más importante, escribe muy bien. En los 3 cuentos que integran este volumen, El rizo, begonias y papel dorado, recorre la genealogía de la familia Cayoga, 3 generaciones de japoneses radicados en la Argentina y que bautizan a sus hijos con los significativos nombres de Marcelo T., Julio A., Justo José, Mercedes José y otras desopilantes maravillas nacidas de la cabeza que supo ser enrulada de Hugo. En el primer cuento, El rizo, su coprotagonista, Juan del Corazón de Jesús Cayoga, es un criollo resentido de ojos alargados que tiene una gomería, juega al truco pero sin señas, y para el que la sustancia del chiste estaba fuera de su alcance, un territorio de sombras que no podía ver. Y que en el juego no escuchaba a las contrincantes que hablaban como mujeres, como si decir floreo fuese algo, habiendo naipes ahí para decirlo todo. Es este primer Cayoga que se batirá a duelo criollo con el honorable Pato Taquedo, de alas batarazas y voz afónico, que respondía con tosudez a su origen. Desde la página 21 hasta el final del cuento, la narración se dispara y la obsesión de Cayoga por Tancredo se convierte en una road movie violenta y genial que ocurre en una única manzana de alguna ciudad pequeña de este país. En esas pocas páginas, toda la soledad y profundidad del odio entre machos se vuelve un inolvidable despliegue de habilidad del escritor que consigue volver contundente la metáfora de la que partió. En Begonias, otro Cayoga observa la agonía e inmovilidad de su padre desde una perspectiva que se narra en detalle y recuerda la posición del cadáver de Cristo en el famoso cuadro de Manteña, con los pies hacia adelante y agrandados por la óptica elegida. Eso y su certeza de que el aparente crecimiento que ve en sus pies se debe a un estado superior del pensamiento de su padre, lo llevan desde el estupor y la perplejidad a un método meditativo ingenuo y práctico para comprender el tiempo y el espacio, sus divisiones y repeticiones. Y como de eso va el cuento, no les voy a dar más información que esta. El absurdo y la ternura de nuestros intentos para obtener respuestas recorren este cuento. La perplejidad es una de las concesiones al tiempo y la otra concesión, dice Hugo, es la muerte, de resultados patéticos para el hombre que trata de evitarla. El último cuento es Papel dorado. Marcelo T. Cayoga es el artista, el enamorado, el que narra, el que imagina, el que baila con los fantasmas, el que interpreta a su manera las metáforas mapuches, el que encontró la flor de la morondanga. Marcelo T., cuya nariz de pájaro parecía buscar en aquellas alturas las migajas sobrantes de su historia. Es el hijo de Cintia, la irlandesa de pelo rojo que se casó con el Cayoga del primer cuento y que tolera apenas los relatos de su hijo. Cintia sabía muy bien que esa era la forma con que su hijo distraería al auditorio para que el final no fuera tan brusco y permitía así que las resonancias de sus historias se fueran diluyendo en el punto de fuga conformado por su persona. Eso es todo, concluyó entonces. Bueno, gracias Hugo por estos cuentos perfectos.
Muchas gracias, Ana, y sin dudas, le agradezco a Vicky que lo haya mencionado, que esté Ana acá, pero homenajear a Hugo también, incluso sin la presencia de Ana, porque por algún motivo de fuerza mayor no hubiese podido venir, es como si estuviera Maite. Desgraciadamente me hubiera gustado conocerla más, fue muy generosa conmigo, con mi primer libro para chicos, y fue con toda la gente del mundo de la literatura de una hospitalidad equivalente a la de Hugo, por lo que sé. Así que homenajeamos también a Maite, sin negarnos en un futuro un homenaje cabal para ella. Quiero decir una cosa. Por favor. Ana, a Hugo le interesaba, sí, por supuesto, sos la hermana de Maite, pero lo que le interesaba, y por eso también pensé en el TAPE y estoy feliz de que sea Manzanal, era la lectura desde otros artes. ¿Sí? Le interesaba muchísimo que la lectura no fuera solo esta cosa que nos pasa siempre, que es entre los de letras, entre las chicas y los chicos y las chiques de letras, sino que hubiera también esa lectura, y eso que es un hallazgo lo que encontraste, esa dedicatoria, porque creo que eso para él era central. Sí. Tal cual. Era por vos. De paso les recuerdo, perdón, Vicky, que Ana Alvarado es directora de teatro, investigadora en el campo del teatro objetual y autora de teatro para las infancias. Sus espectáculos se presentan regularmente en la escena oficial y alternativa de la ciudad de Buenos Aires. Participa con esas actividades en festivales, congresos y eventos de carácter local e internacional. Recibió premios y menciones, publica sus artículos y ensayos en editoriales universitarias del país y del exterior. Dirige la carrera de posgrado Especialización en Teatro de Objetos, Interactividad y Nuevos Medios de la Universidad Nacional de las Artes. Antes de pasarle la posta a Daniel, si me permiten, quiero leer un texto que ustedes tienen en este sueltito que hemos repartido, que me acercó Vicky pocos días antes de este acto, y que ella encontró entre los papeles últimos de Hugo. Es un texto extraordinario, y que además lo escribió estando internado, y que dice así: había estado yo escribiendo, anudando fantasías, ese estúpido modo de creer que escribir es eso, anudar, yuxtaponer, adosar, desplazarse de un acto a otro, y vengo ahora, a esta edad recién, a darme cuenta de que no es así. Que no es de atrás hacia adelante, sumar, acumular, sino de adentro hacia afuera. Pero no un yo psicológico ni nada así, no de algo íntimo que se universaliza, no, es más primitivo, va desde la piedra, lo más negro, opaco, duro de la piedra, hasta que de eso aparece una palabra nueva, a lo mejor la misma palabra piedra, pero aparece como si nunca hubiese existido. Entonces la piedra le acaba de regalar, de donar al mundo, de poner en él la palabra piedra. Suena raro, créame que no existía antes de eso la palabra piedra. Es otra palabra piedra. Hugo Correa Luna. Bueno, primero estoy honrado y agradecido por estar acá. La idea con Vicky era hacer una fiesta, tocar tambores. Y bueno, alguna vez ocurrió en la primera presentación del libro Andado Poesía, donde aparte de tirarle agua había unos congueros detrás que tocaban tambores. Y fue una gran felicidad. Digo esto antes de leer una página y media, no los voy a aburrir tanto, porque en verdad lo que debía decir del libro de Hugo de poesía está en el prólogo y me pareció que no hacía falta repetirse. Solo quería contar algunas anécdotas. En el año 87, con Huguito
decidimos hacer una editorial hecha en fotocopias, que no prosperó. ¿No? Y porque íbamos a ser autogestionarios, íbamos a ser prefancineros. Era una excusa también para charlar de literatura y para comer pizza. Y en esa iban a estar algunos escritores como Archain incluido y Manzanal, que aportó, recuerdo, pequeños poemas prosaicos para esa editorial que nunca existió. Entonces dijimos, bueno, en un momento quisimos escribir, después de ese acto fallido, un bestseller. Hicimos claro, porque yo le decía a Hugo, mira, tenemos que ser como Roberto Art, tenemos que conseguir dinero, ¿qué? La literatura, esta llena... Los prostíbulos era más complicado. Era más complicado. Pero claro, pero la idea era ganar dinero y escribir, que era lo que decía Art. Primero voy a hacer las medias y después me dedicaré a escribir. Bueno, no pasamos de una estructura donde había muerte, sexo, nos reíamos, habían nombres como los Cayoga, se llamaban Wilson Gómez, una cosa media uruguaya, una cosa extrañísima. Bueno, no pasó de una estructura, pero después pensamos en hacer un libro que era un libro que a mí me parece que hubiese sido interesante. El libro de esta editorial iba a ser un libro de contratapas. Y digo esto porque esto es un homenaje, cosa que a Hugo la vulgaridad de la solemnidad lo hubiese matado, ¿no? La solemnidad, presentar escritores, las presentaciones de libros, aunque le gustaban, pero porque eran una joda. No porque que había que analizar estructuralmente las cosas, eso era tedioso. Bueno, íbamos a hacer un libro de contratapas, de solapas, falsas. Y al final iba a haber presentaciones de libros. 2 presentaciones de libros. En las contratapas íbamos a aparecer nosotros con fotos, ¿no? Con bigotes a lo Caparrós y con esa actitud que tiene Kovadlov como de tipo estreñido, con bibliotecas detrás. Claro, íbamos a aparecer en ese libro que iba a ser, ya digo, y tenía un apartado de epígrafes. Porque sosteníamos con Hugo, nos reíamos, de aquellos epígrafes que derrotan a los textos. O sea, ¿cómo un tipo puede citar a Faulkner? Pone una frase de Faulkner, de Luz de Agosto, y abajo escribe un poema horrendo. Entonces, en realidad íbamos a hacer ese libro, no lo pudimos hacer. No lo pudimos hacer. Iba a ser un libro de epígrafes, ya digo, de solapas, de contratapas y de 2 presentaciones de libros, así ad hoc. Bueno, pensando todo eso, yo dije, ¿qué solemnidad puedo llevar a cabo al presentar a Huguito? No, la verdad que no, porque la literatura nos sirvió para educarnos y para reírnos. Y para reírnos también de los que están dentro de la literatura. Una actitud de los barrocos, ¿no? Que se reían, Lope de Vega se reía de este y el otro se reía del otro, y se tiraban dicterios. Entonces escribí esto, que no es cómico, pero digo este prólogo para evitar toda solemnidad. ¿Y por qué? Porque Hugo no está, tampoco me está mirando ni me está escuchando, pero me dejó un chip, que es un compromiso, ¿no? Como, ojo, ¿qué vas a decir? No me vas a presentar mal, o me vas a presentar con la vulgaridad de los que tienen la biblioteca atrás con los bigotes así, no. Que tienen pinta como que supieran algo, ¿no? En ese aspecto en la foto, bueno, no importa. El texto dice, conocí a Huguito hace medio siglo. Él era un joven que llegaba detrás de un bigote, espiando, achinado, a través de unos anteojos, con voz pausada y gestos amables. Luego de 2 reuniones en las cuales él oficiaba de profesor de latín, es cierto, sí, ríanse, es cierto, esto no es parte de la broma. Caí en la cuenta de que yo estaba a años luz de sus lecturas y a milenios del mundo que evocaba. Virgilio pasaba, en su voz, a ser un contemporáneo. Horacio, un pícaro buscador de favores. Y Marcial, el alegre y descomedido Marcial, un denso barroco antes del barroco.
tan deslenguado y perspicaz que cada epigrama era un aguafuerte artiana, una desorbitada crónica de costumbres. Tiempo que se expresaba en una estructura de malicia y piedad repetitivas hacia el futuro. O sea, Huguito cambiaba el presente con lo que leía, ¿no? Por eso yo puse en el prólogo, y la autocita también es fatal, sí, la importancia de la tradición para Huguito, de un continuum, ¿no? De algo que uno iba eligiendo hacia atrás, una genealogía, como dice Borges, bueno, cada uno funda su genealogía, bla. Huguito traducía todo esto y reía con timidez, y nos reíamos con su risa que parecía pedir permiso para brillar. Los años de ese medio siglo nos fueron moldeando como amigos, y me hicieron comprender al leerlo, y ahora al releerlo, comprobar que un escritor que se precie es declarante jurado de una biblioteca. Un juez sin toga que apela a una jurisprudencia y traza sus sentencias. Leo los poemas de Huguito y leo con él sus libros apreciados. Leo los poemas a los objetos y a los animales y escucho su respiración, su voz anegada en tabaco, su percepción musical de los términos. También vuelvo a encontrar la indagación ontológica que cada poema trae, la necesidad de abordar un tema y la exclusión de lo accesorio. El silencio también escribe, si se escribe bien, parecen decirnos los versos de Hugo. El poema es un objeto que busca un color para la letra A. Pudo haber dicho Rimbaud, dijo Rimbaud. Hugo pudo haber dicho, el poema es un tema, es un desarrollo del tema, es un asedio a un tema y una síntesis, ni abrupta ni descolocante, una síntesis que se asemeja al silencio posterior de una obertura. Bueno, cuando Huguito falleció y me comprometí a escribir una página, una mísera página, en su memoria para un diario, dije, o creo haber dicho, que me recordaba a Macedonio, quizás, al macedonio ilegible que profesaba con el ejemplo y los enigmas, ese macedonio que los jóvenes visitaban para encontrar una motivación, en una casa modesta donde habitaba la palabra. Cuando Huguito falleció, por largos días, solo creí en la existencia de sus libros, porque no podía salir de la rudeza de su adiós. Cuando Huguito falleció, disculpe, al cabo de esos días desolados, posteriores a su partida, concluí que siempre iba a dialogar con él en mi mente y que esa desdicha era asimismo una posibilidad, la posibilidad de poder atraparlo para que hable y ría y cuente chistes y verdades. Huguito amaba la comida y era dispendioso con sus guisos. Se ponía el delantal y revolvía el caldero mientras hablaba de la cadencia de la prosa de Saer. O me buscaba la lengua para que habláramos del catch, ese deporte excesivo, como dijo Barthes, que nos servía para hablar del teatro del mundo, de la impostura, y reírnos del barroquismo maniqueo en el cual un zulú podía pechar a un payaso o una momia lograba derrotar a un comanche. Luego, la política. Huguito achinaba los ojos y miraba con mirada de loco, respiraba hondo y lanzaba sus dicterios. Nos enfervorizábamos al hablar de la vocación artera de los mandriles y los gorilas peludos, peludísimos, tan grotescos e intragables como una arpillera anudada. Por último, Hugo era un buen hombre, era mi amigo, y bueno, era su biblioteca y era su prosa y la música de sus versos. Bueno, no puedo terminar de leer, no puedo leer. Hugo era su biblioteca y era su prosa y la música de sus versos. Fue aquel joven que respiraba tradición y la profesaba.
Era un hombre en busca de la frase perfecta, como Flaubert, como Carpentier, como Mansilla. Hugo es una parte del lenguaje, como otros son páginas de la mudez. Muchas gracias, Al final Daniel. no quería que fuera lloroso y me puse a llorar yo. Bueno, es así. Es así. No quería que fuese solemne. No lo fue. Bueno. Llorar no tiene nada que ver con la solemnidad. Puede parecer una trivialidad, pero por cortesía y prolijidad aprovecho para decir, Daniel es docente y escritor, trabaja como titular de 3 materias en la Universidad Nacional de San Martín, en la licenciatura de fotografía, y es un terciario de la misma disciplina. Obtuvo 2 premios nacionales en el género poesía por la Secretaría de Cultura de la Nación y por el Fondo Nacional de las Artes. Aquí no tengo el dato del libro. ¿Cómo es que se llama el libro que ¿no? Un título atroz que se llama Sierpe sobre un objeto cifrado. Es decir, olvídenlo. Por eso no lo puso el título. El título es Sierpe sobre un objeto cifrado o un aspecto del olvido. Bueno. O una de las formas. Una de las formas del olvido fue no ponerlo acá en la ficha. Editó ese solo libro de poesía y participó de varias publicaciones literarias. Yo solo quiero agregar un par de cosas más antes de pasar a las lecturas de los amigos y de leer yo mismo también un poema de Hugo. Lamento muchísimo no haber dedicado más tiempo a ser amigo de Hugo. Me lo perdí. Culpa mía, estupidez, la miseria y el ruido de cada día, ¿no? El famoso yugo obrero y coito proletario del que hablaba Néstor Sánchez, ¿no? En el que uno a veces se ve metido. Hugo fue, como bien dijo Daniel, vivió en una casa donde habitaba la palabra sin ninguna solemnidad. La palabra, como la que él acaba de mencionar ahí, la palabra resbalosa y contradictoria que pone en cuestión a la realidad y al mismo tiempo al lenguaje del que forma parte. Yo dije que no tenía noción de que había escrito un libro. En realidad, me corrijo, un libro de poesía, porque tengo que haberlo sabido. Al fin y al cabo edité una de sus novelas y en la solapa figuraba ese libro. Pero como figuraba ahí al pasar, y nunca Hugo me habló de poesía, ni me leyó un poema así. Yo supuse que lo había puesto casi por una cuestión de cumplir con su propia biografía, de homenajear a su propia biografía, pero casi como... Y que era ese primer libro de poesía que escriben, que escriben los que están destinados en verdad a ser narradores. Por eso cuando Vicky me pasó este libro, yo me quedé fascinado. Ya había leído un par de poemas del libro que habían salido como anticipo en algún medio, creo que en Enie. Y Daniel lo explica mejor en el prólogo al libro, que les recomiendo que lean, porque en la presentación de hoy, por el pudor de no repetirse, no habló tanto del libro en sí, habló del libro rodeándolo afectuosamente. Yo tampoco voy a explicarles a ustedes la poesía de Hugo, voy a humildemente leerles un poema. Pero efectivamente creo que hay algo profundamente conceptista en la poesía de Hugo. Los poemas son siempre ideas que están vistas desde distintos ángulos, pero puestas al servicio de la musicalidad de la lengua para que se cumplan como poesía. Y hay un culto a la metáfora, a la imagen, a la asociación, cosa que está señalada muy bien y claramente por Daniel en su prólogo, breve, conciso y necesario, que es absolutamente infrecuente en la poesía que se escribe en la Argentina, cuando él publicó sus primeros poemas y en los poemas que escribe ahora. Simplemente eso, de su narrativa ya se ha hablado y me parece que es la más conocida y podemos obviarla. Simplemente decir que me complazco en haber sido el editor de una de sus novelas, la novela Aireana, como jodíamos con él, un poco a la César Aira, y de haber escrito un epílogo para su novela saeriana, como es Los árboles. Yo cierro mi intervención antes de dar paso a quienes quieran leer después con este poema de Andado Poesía que se llama Mesa. Disfruten, por favor. Está dedicado a su tío Ricardo Correa Luna. La flor del castaño, del cedro, la flor del nogal, la flor de cada árbol tiene sueños de gubias y formones. Cada estambre está anhelando, sin saberlo, el dolor a golpes de viruta
las garlopas, la sierra susurrante, el rancio olor del carpintero. Yace en la semilla la forma final de la madera, se preña el fruto de una vez para siempre, para parir en bocanadas de astilla la llana solidez de la mesa, para alimentar el día, para cimentar la sal cotidiana, para ofrecer el caldo humilde en los ángulos de las horas, la arrimada ternura de las vetas, sin abandonar enteramente el pétalo, va pareciéndose corazón a apenas suave lágrima y empieza a ser la cátedra de la casa. Primeramente el cansancio reposa en su universo. La firme reunión de la madera, el duro labio del árbol, inaugurando el territorio del pan, concibió el olor del desayuno, trajo el bosque a la cocina, resistió todos los odios y como un diario animal, como un pariente lejano visto a diario, se sentó diariamente entre nosotros y se dejó ser mesa dulcemente. La mesa, como la sal y el perro, incesantemente están forjando la mano distante del hombre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tener la posibilidad de estar aquí. Retrato de las horas. Va donde va, si va. Y si no va, también. Porque ¿quién no está yendo alguna vez, si no siempre? Pero va con ese ir de quien va, y si vuelve, igual será de algún modo ir. Pero ella va. No engaña el espacio al tiempo. Ni ella pretende ese engaño. Va donde va. Y si no va, también. Después de ir, descansa. Pero sigue yendo. Así es de insistente todo. Las palabras no mienten. El tiempo no miente. Tampoco el espacio se imagina cómplice si vuelve. Es la comedia. Una tragedia. Es lo que pasa, lo que va aunque vuelva, lo que habemos, lo que somos. La paz. Hablamos de la vida, no de la muerte. Gracias, Hugo. Bueno, cuando Vicky habló de este evento le dije, ¿puedo leer? Y me dijo, te lo iba a pedir. Así que gracias, Vicky. En el libro hay una parte que se llama Retratos, y voy a leer uno de ellos. Perdón, sin lente. ¿Cuál es el que querés leer? Retrato de una rata. Ah, es impresionante. Algo fallaba y era... En la página 91 está. 91. Retrato de una rata. La rata se asoma en el momento de las sombras, destaca su hocico, lo mueve aquí y allá, desenvolviendo su razón de rata, su inesencia cuerva, buitre, hiena desmadrada,
su presencia escasa en el jardín de la vida, en el mundo, en fin. Roe las palabras, el queso, el amor, la pasta humana de las horas. Roe los rincones de luz, las entrañas rumorosas. Roe las paciencias imantadas de futuros, de prontas sucesiones. Roe, 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 y roe, y roe, y roe, redondeando ángulos, angulando redondeles, roe y roe. Se viste de fiebres y se desviste oscura, husmea, espía, ronda. Prolegómenos nomás de la basura, de la pobre razón de rata. Prólogos, prefacios, preliminares palabras, prontuarios desalmados. La rata se roe, se consume, se desenmascara en el hocico húmedo, en su aliento, en su hambre esputable. Piedad, piedad para las ratas, piedad para las hienas, los cuervos, los buitres, piedad. Perdón, perdón para las ratas, perdón para las hienas, los cuervos, los buitres, perdón. Que no ofenda la metáfora, que la naturaleza es estúpida. Voy a leer un poquito de... Primero voy a leer algún fragmento de El rizo, el primero de los cuentos del libro. Fue lo primero que yo leí de Hugo, y como era muy admiradora de los libros, y de Hugo y en particular, muy lectora de este libro, Hugo me hizo, para mí, una edición a principios de los años 90, de la que después voy a leer también un fragmento de un cuento que luego Hugo decidió excluir, y bueno, y Vicky por supuesto respetó como corresponde la voluntad de Hugo, pero bueno, contiene otra foto del álbum de familia de los Cayoga, y entonces para que los lectores de Hugo se puedan llevar también un pedacito de eso, lo voy a leer, a riesgo de hacer la gran María Kodama, como le decía Eduardo ahí, de hablar de lo que él excluyó, pero bueno, me lo voy a permitir. Si yo soy, bueno. Sobre el rizo ya dijo algo Ana. Ya saben que a lo largo de todo este libro de cuentos aparecen, no me gustaría usar la palabra saga, no es realmente una saga de los Cayoga, pero aparecen distintos Cayoga en distintos cuentos. Y habló Ana también de los nombres, de Juan del Corazón de Jesús Cayoga, de Marcelo T. Cayoga, etc. Y entonces me parece atinado leer un fragmento acerca del trabajo de nombrar a los personajes que está en el mismo cuento. Entonces leo. Cuando Linneo, en el siglo XVIII, postuló los diferentes reinos en su historia natural, se entretuvo en un trabajo que preocupa a todo contador de historias. ¿Cómo llamar a sus personajes? ¿Cómo hacer que sus nombres, por sí mismos, sean esa historia? Una leyenda que los hechos certifican, aunque se ignore si realmente la pensó Linneo, dice que una planta exótica lo divirtió. Era parasitaria y de flores demasiado vistosas. Encontró entonces una analogía de la cual sacar partido. Para semejante exuberancia no había otra utilidad que el adorno y en consecuencia la llamó orquídea militaris. La ocurrencia indicaba que en un militar algunos atributos del macho solo cumplen funciones ornamentales. No desdeñaba seguramente en tal hipótesis la nutrición parasitaria.
Lo cierto es que, más allá de lo anecdótico, esas características, exuberancia, ornamentalidad y parasitismo, hacen de esta flor algo caro. Por eso, una economía de producción de orquídeas es costosa, requiere compradores frívolos y ricos, pero los vecinos de Cayoga, el señor y la señora Matsuro, habían logrado establecerla. El señor y la señora Matsuro son los propietarios del Pato Taquedo, el antagonista con quien, bueno, aparece el duelo criollo que se ha mencionado aquí. Agregó que el antagonista sea un animal tiene, por supuesto, también, digamos, antecedentes. El más claro, yo creo, y más cercano a Hugo en cierto sentido, Moby Dick, que es Moby Duck, en este caso es un pato, y el otro, bueno, y también, digamos, la otra obsesión del protagonista, como ya se mencionó, es el ser criollo, la identidad criolla, y en ese sentido, digamos, también se trata de un relato donde hay una salida en la noche de la llanura pampeana para encontrar su destino, a la búsqueda de su destino sudamericano, aunque esa llanura pampeana sea ya un conurbano infiltrado de viveros de descendientes de japoneses y de quintas y de gomerías, ¿sí? Quisiera entonces leer un segundo fragmento ya en referencia a Taquedo, al pato. Ahora el señor Cayoga estudiaba a Taquedo. Permitía que se acercara al taller y hasta lo animaba a entrar. El pato, sin embargo, no pasaba de asomar la cabeza estirando con cautela el cogote. Se detenía en el umbral y observaba al señor Cayoga. Cuando éste hacía un movimiento brusco, Taquedo alzaba la testa y erizaba las plumas que la coronaban, mientras emitía un sonido ahogado e ininterrumpido que parecía preventivo. Si el movimiento continuaba, separaba un poco las alas del cuerpo, abultándose y adelantaba el cuello. A veces permanecían ambos en esa posición, petrificados, el señor Cayoga también alerta, medio agachado, generalmente balanceando apenas la masa que solía usar para el trabajo. Después el animal deponía su actitud y se retiraba casi satisfecho, bamboleándose como un crucero, con paso lento y digno, dando a entender que no se trataba de una huida. A modo de chapa. Sí. O sea, que hizo la editorial él solo. Sí, sí. Yo te iba a decir, Ana, Daniel, ¿tenés el mismo? finalmente lo hizo. Bueno, ella y Analía Reale tiene otro Tiene ejemplar. otro sí. ejemplar. No sé si alguien más tiene. Una tirada de dos. En realidad no es Aparecieron una ahora. tirada de dos, porque cada una la editó como edición especial para... Ah, bueno. Y se llamaba la editorial Ediciones Particulares. Personalizadas. Sí, o sea, Eran muy particulares. Eran muy Personalizadas particulares. estaban los libros. Entonces, voy a leer un fragmento del cuento Mellizos, que solo está en estas ediciones y que luego Hugo retiró. Me gustaría... El protagonista de este relato es Martín F. Cayoga, carpintero. Martín F. le había reservado una sorpresa a la niña. Aquella era la tercera vez que tenía que reparar el juguete. Un chancho con rueditas que originariamente, al rodar, movía las orejas y el rabo. El mecanismo era precario y poco resistente para el trajín que le daban los mellizos, de modo que ahora el joven había ideado un dispositivo más sólido, pero además estaba agregándole nuevas articulaciones que harían que también moviera la cabeza y sacara la lengua. Estaba encantado con el artificio. De hecho, la primera vez que arregló el juguete había descubierto las ruedecillas dentadas, las barras de transmisión y los resortes en su interior y se quedó fascinado. Entonces había pasado meses estudiando ese nuevo mundo. Si algo le gustaba de todo ello, era el estado de sospecha en que lo sumía.
Ese estado se refería no solo a los objetos posibles que el joven entreveía con una mezcla de malicia y entusiasmo cuando le invadían imágenes de maquinarias extrañas, llenas de engranajes y poleas, artefactos inexistentes en los que no discernía claramente un fin o cuya utilidad podía ser disparatada, o puros mecanismos ensimismados, como si no sirvieran para nada que no fuese puro funcionamiento. El estado de sospecha se refería sobre todo a los objetos que ya existían, y entonces la desconfianza que sentía era mayor, porque cualquier cosa que poseyera movilidad podía deberla a un artificio de esa naturaleza. En algunos casos, como los relojes, resultaba evidente, pero en otros el motor parecía indescifrable. Nada le decía, por ejemplo, que la carrera de un perro no se debía a un eficaz dispositivo de esa clase, o bien que la irrupción de la luz entre los paisajes difusos de la madrugada no obedecía a un resorte. Vista así, la multiplicidad del mundo quedaba bajo sospecha. Y es un poco para Ana, yo creo que la fascinación por los títeres y el artificio también estaba acá. Bueno, listo. Bueno, cerramos acá. ¿Sí? Bueno. Dos cositas quiero decir. Gracias, David. Bueno, gracias a todos. Sí. Gracias a todos ustedes, quienes leyeron, quienes participaron, quienes lo recordaron. Gracias a todos ustedes que vinieron. Como Hugo hubiera querido, hay un vinito esperándolos. Sí, tienen que esperarme que vayamos a descorchar. Porque traje sacacorchos. Era un tema fundamental en el momento que me... Y quiero decirles que también Emilia, nuestra hija, para esta ocasión, junto con sus amigos Aru y Juan, hicieron un fanzine, ¿sí?, que se llama Bosque, que me parece... Yo siento que me lo dedicaron a mí, pero es mentira. Que también va a está en venta junto con los libros ahí en la mesa. Bueno, no sé, Emilia es la actual artista de la familia, ¿sí? Y una artista colectiva, como ven, ¿sí?, con Aru y con Juan. Les agradezco mucho. Y por supuesto, la autora del Sapo, que ustedes han visto en la tapa de La Voz Desanimada. ¿Es el primer libro de poesía que tiene un sapo en la página? ¿Es el primer libro de poesía que tiene un sapo en la tapa? ¿Sí? Emilia. Puede ser. Sospechamos. Y si no es... No, pero debería serlo porque es muy idiosincrático. De Gunter, bueno. Son los dibujos del sapo. Bueno, acá esta es una obra colaboración. Les agradezco que estén acá. Es como un gran deseo de todos los Correa Luna y de mucha gente más que nos hayamos reunidos. Así que les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por estar aquí, en nombre de la memoria de Hugo, en nombre de Vicky y de toda su familia. Gracias Ana, gracias Daniel, gracias a toda la gente de la biblioteca. Para organizar esto se pone en funcionamiento el trabajo de mucha gente, de sonido, de sala, de relaciones públicas, y para toda la comunidad. La semana que viene vamos a seguir con este ciclo, vamos a hacer un homenaje doble a Aldo Pellegrini, ese extraordinario poeta, traductor y animador del surrealismo en la Argentina. Van a estar Luciana del Giso y Gabriela Francone, especialistas en estos temas. Mario Pellegrini, hijo de Aldo y continuador de parte de su obra como editor. Y nada menos que el artista visual Luis Felipe Noé, que fue gran amigo y cómplice de varias de las aventuras de Aldo. Los esperamos, es el miércoles 14 a la misma hora, 18:30. Muchísimas gracias.